Buenos días chicos, bien, soy el profesor Federico Godoy con un nuevo video explicando continuidad de funciones. Bien, básicamente chicos lo que estamos viendo acá es comprobar de forma analítica o teórica, si quieren pensarlo, sin observar el gráfico, cuando una función cumple las condiciones de continuidad. Bien, vamos a decir que una función es continua cuando ésta está definida en todos los puntos de su dominio. Es decir, que existe un valor para cada punto del dominio de la función. Bien, si existe alguna irregularidad o algo no se cumple en la condición de dominio, quiere decir que hay una restricción de alguna cierta manera, entonces esta función no va a ser continua. Bien, para ello digamos, se pulió todo este concepto en tres condiciones. Una función va a ser continua si cumple estas tres condiciones. Si alguna de ellas tres no se cumple, entonces quiere decir que esta función no va a ser continua. Bien, las repasamos por si no se llega a leer e interpretar. Para que una función sea continua debe existir el límite de un cierto número en la función, es decir, que ese valor que esté llamando la atención tiene que existir su límite en la función. Bien, además, como segunda condición, ese valor que estamos considerando también debe pertenecer al dominio de la función. Por ende, si lo reemplazo en la función, me debería dar un valor de imagen, por ende, debe existir también. Y si se cumplen las dos primeras, entonces la tercera deberá dar una igualdad. Quiere decir que si reemplazo el límite en la función, deberá dar lo mismo que dar el reemplazo del número en la función. Bien, recuerden que el límite no es no es lo mismo que reemplazar el valor. El límite es aproximarme lo más que puedo a ese valor sin necesariamente tomarlo. Bien, bueno, si cumple estas tres condiciones, la función será continua. Bien, tenemos para hacer un ejemplo. Ahora lo hagamos. Bien, continuando con lo que veníamos hablando, tenemos el primer ejemplo que aparece en la práctica. Tenemos la función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Bien, esto es una función racional. Rápidamente ustedes por la práctica ya vienen teniendo, pueden decir que esta función posee asíntota. Bueno, veamos qué ocurre. No voy a hacer el gráfico porque la idea no es hacer el gráfico, sino interpretarlo por medio del análisis de estos tres casos que estamos analizando. Bien, entonces, vamos revisando la función. Primeramente, primer condición, hay que verificar que existe el límite de la función en algún punto específico. Como notarán, el punto de conflicto que tenemos acá es ¿qué pasaría si el denominador se hace cero? Bien, si el denominador se hace cero, entonces tendríamos una dificultad en nuestro dominio, porque no existe la división por cero. Entonces vamos a tomar ese punto como conflicto. Por ende, vamos a escribir que el límite de x cuando tiende a 1, bien, de nuestra función, que va a ser x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿qué va a ocurrir? Bueno, como ya venimos haciendo en la práctica, lo que va a hacer es reemplazar ese valor. Bien, lo voy a colocar con color para que se entienda. Bien, reemplazar ese valor. Entonces va a quedar 1 al cuadrado menos 1 y 1 menos 1. Esto rápidamente, como están, 1 al cuadrado es 1, menos 1 va a dar 0, sobre 1 menos 1 es 0. 0 sobre 0. Eso es una indeterminación. No puede quedar así porque una indeterminación es un llamado de atención que tenemos ante la postura del cálculo. Entonces esto inevitablemente hay que salvarlo porque no podemos definir si es una asíntota o realmente existe un valor escondido entre medio de todo eso. Entonces, por medio de un caso de factoreo, verificamos que el numerador es una diferencia de cuadrados. Podremos un elemento al cuadrado restado otro elemento al cuadrado. Entonces, vamos a encontrarnos con la siguiente expresión. Entonces, esto quedará, si aplicamos la diferencia al cuadrado, va a quedar x más 1 multiplicado x menos 1. Todo sobre x menos 1. Bien, por medio de un proceso de simplificación, como tengo elementos similares, tanto en el denominador
denominador como en el numerador, puedo cancelarlos o simplificarlos. Con lo cual mi nueva función ahora va a ser x más 1. Entonces volvemos a aplicar nuestro límite en la función. Bien, ya del vamos, quiero que entiendan que la primera condición no se cumple, porque no estaría existiendo el límite en la función. Si no hacemos este procedimiento, no existe el límite en la función. Por ende, esto ya es discontinuo, ya es una discontinuidad. Ahora vamos a ver qué tipo de discontinuidad es. Bien, volviendo al procedimiento, entonces aplicamos el límite de x tendiendo a 1 de la nueva función ahora que es x más 1. Y si aplicamos el reemplazo, esto va a quedar 1 más 1, que en definitiva es 2. Bien, pudimos definir, digamos de alguna manera, la existencia del límite en la función. Bien, entonces tenemos un cierto valor. Cumple la primera condición de continuidad. Reitero, esta función ya es discontinua por los primeros dos renglones, pero necesitamos el tercero para definir qué tipo de discontinuidad es. Recuerden que pueden ser evitables o no evitables, según la teoría que fue otorgada. Bien, entonces tenemos el límite. Bien, el segundo paso, lo hago rápidamente. El segundo paso es verificar, o sea, este sería el primer paso. En el segundo paso es verificar si existe función reemplazándolo en el valor. Entonces, como esta función que tenemos acá es equivalente a esta, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que f de el valor 1 va a ser igual a lo mismo que decir 1 más 1. 1 más 1. Bien, y 1 más 1 es 2. Bien, eso sería básicamente lo que hay que hacer, porque ya tenemos la nueva función que es equivalente. Entonces, si esta condición se cumple, es decir, existe reemplazando el valor en la función un número y el límite nos dio un número pero mediante otro procedimiento, entonces podemos llegar a la condición 3 de que el límite de x cuando tiende a 1 de la función f de x va a ser igual a reemplazar f de x. Recuerden que la x es en este caso nuestro valor 1. Bien, nuestro valor 1. Entonces, como es el valor 1, en este caso, esto va a quedar entonces que 2 será igual a 2. Bien, con lo cual nos encontramos ante una discontinuidad. Bien, porque esta función, recuerden que dijimos que era discontinua, pero en este caso, por cumplir la condición 2 y 3, y no la primera, vamos a decir que es una discontinuidad evitable. Bien, es una discontinuidad evitable. Bueno, pero se entienda qué es lo que quisimos hacer detrás de todo esto en conceptos teóricos. Bien, entonces por la primera condición no es continua porque nos encontramos con una indeterminación. Por medio de un procedimiento matemático lo salvamos y llegamos a un cierto valor. Podemos definir ese punto. Entonces, condición 2 y 3 con la nueva función, si se cumple, entonces esta función es una discontinuidad evitable. Bien, espero se haya entendido. Cualquier consulta, ya lo saben. Bueno chicos, nos vemos. Chao.